Me da un gran gusto estar con ustedes en este seminario de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos. Es evidente que estamos frente a una situación totalmente diferente a la del año pasado, pero esto tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, y tiene también muchos aspectos para que los analicemos, digamos, de cara a una realidad modificada, es una realidad alterada, pero que también no hay que verlo desde un ángulo, digamos, estridentista, muy, digamos, terrible, porque en realidad son eventos que han ido sucediendo a lo largo de la historia del ser humano, y que el ser humano ha sabido solucionarlas en una forma pues bastante efectiva. Hemos enfrentado retos mucho más graves que los que tenemos ahorita en este momento, lo cual no quiere decir que no estemos frente a un gran reto, pero que sí hubieran significado, por ejemplo, nuestra desaparición del planeta. Y no estoy hablando de las posibilidades de una guerra atómica o de una guerra bacteriológica, etcétera. Estoy hablando de hace 400,000 años, cuando éramos 3 hermanos sobre el planeta Tierra, descendientes de los homínidos, ¿verdad? Con características Homo, que fueron Neandertal, Cro-Magnon y nosotros, que nos autodenominamos Sapiens, ¿no? Pues nuestros hermanos desaparecieron en el camino, sucumbieron, se extinguieron por cambios muy importantes que hubo en el entorno, como el que estamos viviendo ahorita, y el Homo sapiens, al que pertenecemos tú y yo, bueno, pues supimos resolver ese gran dilema, que fue un cambio climático súbito, muy intenso, una glaciación verdaderamente estrujante, que cambió completamente los patrones de alimentación, cambió los patrones de producción, los patrones, digamos, de gremios, de las habitaciones que se tenían, la vestimenta que se requería, etcétera. Y nosotros los sapiens tuvimos la sabiduría de adaptarnos bastante rápido a ese cambio. Nuestros 2 hermanos no lo pudieron hacer y se extinguieron, a pesar de que hubo entrecruces de las diferentes especies, ¿no? Y algunos de nosotros en el planeta tenemos todavía raíces que vienen de esas interacciones. Fíjate qué cosa tan importante la ciencia nos dice hoy en día, pues que ocurrieron estos eventos y cómo lo resolvimos. De ahí debemos sacar lecciones para resolver lo que está pasando. Ahorita, cuando decía yo de estas 3 ramas que venían, ¿no?, ya desarrollándose como especies de vida inteligente, aunque esa cuestión de la inteligencia habría que definirlo un poquito. Estos entrecruces dieron también como resultado especies más resistentes, más fuertes, más adaptables. Ya lo decía Charles Darwin, el gran primer naturalista Alejandro de Humboldt, que no es el más fuerte el que va a sobrevivir, sino el que mejor se adapte. Y esto en esta crisis del coronavirus-19 es muy importante, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar a esta realidad. Es una realidad aumentada, si lo quieres ver en términos cibernéticos, que pues modifica muchas de nuestras cuestiones, pero también clarifica muchas otras. Una de ellas específicamente es el papel tan importante que la investigación en la ingeniería de alimentos ha proporcionado para el ser humano. Los alimentos, los líquidos, las bebidas enlatadas hoy en día están probando ser uno de los mecanismos de protección contra los virus más importantes que ha tenido el ser humano. Ha sido un grado de libertad muy importante y un avance significativo. Bien, estamos frente a esta realidad, ¿verdad?, que nos ha venido a evidenciar varias cosas. Una de ellas muy importante, que habíamos caído en una especie como de, pues, zona de confort, en donde pareciera que teníamos todo bajo control, etcétera. Hay un microorganismo verdaderamente micro que seguramente ha estado ahí inclusive antes de que nosotros tuviéramos esta batalla contra el clima. Cuando sucumbieron nuestros 2 hermanos, muy probablemente ya estuvieran los coronavirus ahí, ¿no? Pues están muy desde el inicio de la vida en el planeta, y van a permanecer probablemente mucho después de que este tercero sobreviviente de la vida inteligente haya sucumbido, se haya extinguido, dependiendo, ¿verdad?, de cómo enfrentemos nuestros retos del futuro. En fin, el
caso es de que la industria de los envases metálicos está demostrando su oportunidad, su pues utilidad en tiempos de crisis para el ser humano. Cuando ha habido otras pandemias en el pasado que no existía este tipo de ingeniería de alimentos, pues las muertes eran mucho más que lo que son ahora. Tenemos capacidad de controlar todos los sistemas higiénicos en una forma mucho más eficiente. En el momento actual, sin los envases metálicos, no podríamos pensar en la inocuidad de los alimentos. Esto se ha venido a evidenciar, al igual que con los plásticos, ¿no? Se estaba cayendo en una ola de pensamiento de las que hay, con vaivenes a lo largo, digamos, del desarrollo de las sociedades humanas. Siempre ha habido estas olas, ¿no? De repente de opinión, dependiendo de la era en la que nos hayamos encontrado, que si era en el Renacimiento, en la Edad Media o en la época precolombina, pero siempre ha habido estas olas de creencias, de pensamientos en el ser humano, y se estaba gestando una muy importante en contra de los plásticos en general. Pareciera que los plásticos fueron un error del ser humano y que había que deshacernos de ellos, inclusive iniciativas muy fuertes en contra de los plásticos en general. Un México libre de plásticos, lo han llegado a decir legisladores y funcionarios públicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos es unas olas de pensamiento que se presentan y que hay que analizarlas en toda su objetividad. Las crisis evidencian también muchas de estas cuestiones. Estaba yo viendo también algunas pues opiniones que se han viralizado en esta nueva época que tenemos, que junto con esto del redescubrimiento de la vida microscópica, pues es la hipercomunicación que estamos teniendo actualmente, ¿no? Que permite que voces en algún momento encuentren eco y resonancia en amplios sectores de la población. Un ejemplo, estaba yo leyendo algunas opiniones expresadas por el hijo del senador fallecido Robert Kennedy, el hermano del presidente John F. Kennedy, que también fue candidato demócrata a la presidencia de su país y que igual que su hermano fue asesinado. Bueno, el hijo o sea, el sobrino del presidente John F. Kennedy, el hijo de Robert Kennedy, un senador influyente y brillante. Bueno, pues no todos los hijos tienen que ser brillantes. Su hijo, que se llama igual que el Robert Kennedy, está en contra de las vacunas en general, ¿no? Encabeza un movimiento antivacunas, con una serie de argumentaciones pseudocientíficas que desde luego que no están validadas, muchas de ellas han sido desmentidas, como el caso de un artículo de investigación que salió que hacía una correlación directa entre el autismo, este síndrome en el ser humano, en los pues sobre todo en los niños, que los aísla completamente de la realidad, y las vacunas, ¿no? No hay absolutamente ninguna relación. Fue ya desmentido este artículo, que no estaba basado en buena ciencia, pero este señor, Robert Kennedy, lo está usando para, expander una serie de opiniones en contra de las vacunas, y ya se expresó el día de ayer acerca de que estas nuevas vacunas que ya están en la mente de todos, ¿verdad? La que desarrolló la Universidad de Oxford en conjunto con los laboratorios sueco-británicos AstraZeneca, la vacuna que ya tienen los chinos, que se desarrolló en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas de Wuhan, y una vacuna en los Estados Unidos, una empresa que se llama Moderna, y que ha recibido un apoyo muy importante del gobierno del presidente Donald Trump para desarrollar también una vacuna. Y los rusos, ¿verdad? También, inclusive el presidente Putin ya dijo que tiene una vacuna. Hay una carrera para tener esta vacuna, pero es un resultado de la colaboración internacional en este sentido. Y en este contexto, este señor lanza, ¿verdad?, una opinión acerca de que estas vacunas que utilizan el mecanismo del ácido ribonucleico mensajero, el ARNM, modifican la información genética del ser humano. Es una modificación, una intervención en la información genética que tenemos todos, y que es peligrosísima, ¿no? Son
verdaderas burradas, ¿no? Pero se convierten en corriente de opinión. Lo mismo estaba sucediendo con lo de los plásticos, de que hay legisladores, hay gente que dice un México libre de plásticos, lo cual es una absoluta tontería, una imposibilidad, y además no está basada ni en hechos ni en las realidades. El ser humano está dentro de un proceso que es innegable, está a la vista de todos nosotros, de ascenso en una espiral virtuosa hacia la adquisición de mayores grados de libertad. Un grado de libertad, no me refiero nada más a la parte filosófica o ética del concepto, sino al grado de libertad en la física, que pues son los vectores en los que se puede mover un átomo o una molécula en un momento dado, ¿no? Un grado de libertad 2 es que se mueve solamente con dos vectores, X y Y por lo tanto se mueve en un plano. Un grado de libertad 3, bueno, pues ya es tridimensional, ¿no? 3 dimensiones y se puede mover en el espacio. 4 grados de libertad, 5, etc. Los grados de libertad que adquiere el ser humano es cómo nos podemos mover en el mundo con autonomía, con libertad. En el caso, por ejemplo, del ser humano actual, se puede mover o puede estar a distancias grandes de los centros de producción de alimentos, pero gracias a los envases metálicos, por ejemplo, o a los envases plásticos, hoy en día tenemos mucho mayores grados de libertad. Podemos guardar leche sin refrigeración durante meses después de haber sido ordeñada, cosa que eso hace 50 años era totalmente impensable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos estos grados de libertad y que en una crisis como la que estamos viviendo, pues definitivamente se evidencia. Voy a hablarles dentro de esto que les estoy comentando, cómo se vincula el desarrollo, el crecimiento económico con esto que está sucediendo con la pandemia. Se habla con mucha razón de una gran preocupación a nivel global de la caída en los ritmos de crecimiento de las economías del planeta. Y esto ha generado una gran cantidad de opiniones, también tendencias, ¿no?, virales, que algunos dicen, bueno, es que ya no hay que medir el Producto Interno Bruto, sino el índice de bienestar. Y no es que una cosa esté bien y la otra mal, sino que en conjunto es como se deben de ver estas variables, pero definitivamente la caída del Producto Interno Bruto es una generación de problemas muy importantes que debemos de enfrentar. Para hacer este acercamiento acerca de esta correlación crecimiento-desarrollo y el COVID-19, me voy a basar en un documento ampliamente conocido que se generó en el seno de las Naciones Unidas, donde participaron pues 186 países en la elaboración de esto que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Qué significa esto? Que las naciones del mundo se han estado reuniendo a partir de 1972 del siglo pasado, periódicamente para analizar hacia dónde vamos con el desarrollo de esta espiral virtuosa que te decía yo, que cada vez nos da mayores grados de libertad, nos da mayor bienestar, a pesar de que en el momento concreto específico nos pareciera que todo está mal. Eso también es una característica del ser humano, ¿no? De que cuando tiene resueltas muchas cosas empieza a elucubrar que pues está a disgusto, etcétera, ¿no? El caso de los suicidios en los países escandinavos, que es una sociedad sumamente avanzada, el caso también de los excesos y el nihilismo que invadió a los romanos en la cúspide, ¿verdad?, del poder del Imperio Romano, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de tener estos satisfactores y este bienestar, pues estamos en esta constante búsqueda de lo que es bueno y tratamos de encontrar siempre lo que es malo. Por eso se pueden generar estas olas de opinión, como el estar en contra de los envases metálicos, estar en contra de los envases plásticos, estar en contra de las vacunas, etcétera, estar en contra de los alimentos procesados en general, estar en contra de las bebidas embotelladas, gaseosas, estar en contra y que todo tiene que ser natural. Pues a final de cuentas, si somos estrictos, si somos congruentes, todo es natural porque todo viene de la naturaleza, inclusive elementos radioactivos que no existían anteriormente y que nosotros produjimos en los laboratorios de la física, bueno, pues a final de cuentas provienen de partículas subatómicas que ya estaban ahí en un momento dado y todo tiene su origen en la creación del universo. No voy a entrar en esta
cuestión filosófica, pero el caso es de que estas cuestiones, ¿verdad?, de que todo debe ser natural, muchas veces no reconoce el enorme beneficio que estamos teniendo actualmente por el avance en la industria agroalimentaria, por el avance en la industria de los envases, los empaques, los embalajes, y el avance, desde luego, también con materiales, en la química, etcétera, ¿no? O sea, hoy vivimos mucho mejor que hace 10 años, aunque la gente no lo crea, pero esa es la realidad. Voy a decir algo que te va a parecer posiblemente anatémico. Hoy hay menor pobreza que hace 10 años y mucho menor que hace 50 años. Se había logrado una reducción importante en la pobreza. Es uno de los temas que voy a tocar. ¿En qué va a afectar este COVID-19 a este desarrollo que se estaba teniendo positivo? Tan solo desde los años 90, o sea, estoy hablando de hace 30 años, China logró sacar de la pobreza extrema a 400 millones de chinos, que todavía tienen un reto importantísimo, porque son 1.300, pero 400 millones de chinos, es la población completa de los Estados Unidos, Canadá y México. Y los sacaron de la pobreza extrema. Y hoy en día son una clase media que tiene acceso a la cultura, tiene acceso a la sanitización, tiene acceso a alimentos inocuos a través de la mejoría en sus envases, etcétera, que tienen todavía problemas pues, de higiene, etcétera, pues por la masa que son, y de ahí viene esta cuestión del coronavirus, que es un brinco, digamos, de una especie a la otra, en este caso de un microorganismo que está alojado en un anfitrión que se llama que lo está alojando, ¿no? Posiblemente reptiles o algún murciélago, y en un momento dado hace ese brinco, lo hace todo el tiempo la naturaleza. No es un crimen, ni es algo por lo que tenemos que horrorizarnos, se llama una zoonosis, y así la gripe aviar pues, se originó en las aves y luego pasó al ser humano, etcétera, y nos causó problemas también, ¿no? Y pandemias importantes en su momento, y las supimos enfrentar. Gracias a la higiene, a los conocimientos, a la inocuidad, por ejemplo, en los alimentos podemos tener una mucho mayor seguridad de cómo contener esta pandemia. Y el estar en contra, por ejemplo, de la vacunación es un retroceso al que hay que tenerle mucho cuidado y no hacerle eco a este tipo de opiniones. Pues comentaba yo que dentro de todo este contexto desde 1972, que nos hemos reunido los seres humanos en nuestra casa representativa, que se llaman las Naciones Unidas, con sus imperfecciones. Tú sabes que no hay la casa perfecta, siempre va a haber algo que no te guste, siempre va a haber a lo mejor una tubería por ahí, que se calienta mucho en la tarde, no hay la casa perfecta, porque hay muchos críticos de Naciones Unidas, ¿no? Entre ellos los voceros hoy en día de este estridentismo, como puede ser el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, Putin mismo, aquí en nuestro país, etcétera, ¿no? De que están en contra de la globalización, en contra del multilateralismo. ¿Qué significa multilateralismo? De que tengamos equilibrio en nuestras relaciones entre seres humanos en todo el planeta. Habíamos avanzado en este concepto ecológico importante de mediados del siglo pasado y después en 1992 con la Cumbre de la Tierra que se concretó esta idea de la aldea global, de que todos somos hermanos, todos los seres humanos dependemos de todos, no tiene por qué haber estas desigualdades, etcétera. Bueno, nos hemos venido reuniendo los seres humanos periódicamente. La primera reunión sobre medio ambiente fue en el 72, luego en el 92 la Gran Cumbre de la Tierra, luego en el 2002 hubo esta gran cumbre en Johannesburgo, en Sudáfrica, y recordarás que hubo los acuerdos de París en el 2015. Pues en preparación a estos acuerdos de París se reunieron las naciones del mundo y establecieron lo que se llaman los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible. Yo me voy a quedar con la palabra sustentable, que es la que usamos en México, en sentido estricto debe ser sostenible, pero no tiene ninguna importancia. Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, los ODS, son 17 principios que establecen las Naciones Unidas para que logremos en el 2030 la fecha para lograr la consecución de estos 17 objetivos es el 2030. Entonces, se dieron exactamente 15 años. Se dijo, tenemos que ser capaces los seres humanos en 15 años resolver estos 17 temas que son importantes. Te voy a decir cuáles son. El primero, lo más importante,
no a la pobreza, pobreza cero, que logremos vivir en una sociedad humana global en donde no exista la pobreza extrema. Segundo, cero hambre, que no se vayan sin alimento sano las personas a dormir en la noche, ¿no? Y para esto la industria de los envases metálicos juega un papel importantísimo para las comunidades. El tercero es buena salud y bienestar, ¿verdad? Si no tenemos una buena salud, si no tenemos un bienestar básico, todo lo demás no importa. 4, educación de calidad, es una educación útil, que no nos aprendamos de memoria fechas, que luego inclusive a altos personajes se les revuelven, se les hacen grudo, ¿no? En el cerebro del asunto, sino que tengamos capacidad de discernir, capacidad de entender, ¿no? Quinto, igualdad de género. Es algo que no podemos ya seguir retrasando, soslayando. Se necesita una comunidad equilibrada, humana, en donde las mujeres tengan exactamente las mismas oportunidades que los hombres, y aunque no lo creas, hoy en día todavía eso no es necesariamente cierto. Agua limpia y saneamiento es el sexto, energías alternas y energías limpias es el séptimo principio. El octavo es trabajo digno y crecimiento económico, de lo que estábamos hablando hace un momento. El noveno es industria e innovación. Una característica del avance en el bienestar es la creatividad, la innovación. El ser humano siempre está imaginando cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Los envases metálicos es que alguien se puso a pensar cómo le hago para conservar los alimentos en cambios de temperatura, protegerlos de microorganismos como el coronavirus, SARS-CoV-2, etcétera, ¿no? Luego, el décimo es reducir las desigualdades, que no tengamos estos sistemas a veces económicos, políticos, religiosos, etcétera, que generan desigualdades muy importantes. El onceavo es ciudades y comunidades sustentables, las ciudades que no sean consumidoras únicamente de alimentos, de energía, etcétera, sino que sean sustentables. El doceavo es la producción y consumo responsable. Y el 13º es acción climática. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque a través de nuestro desarrollo, pues hemos generado esas desigualdades. Te voy a dar un ejemplo poco conocido. Suecia es actualmente el principal productor de celulosa del planeta Tierra. Es el principal productor de árboles del planeta Tierra. Pues Suecia, en el año 1890, estaba totalmente deforestado. Lo usaron la madera los vikingos y con eso se construyeron caminos de madera, casas, etcétera, etcétera, y sin un plan forestal sustentable, pues se acabaron los bosques. Véase México, ¿no? Bueno, se dieron cuenta y empezaron desde 1924 como prioridad de estrategia nacional la reforestación científica, lo que se llama la silvicultura de Suecia. Hoy en día, un gran productor de árboles y estaba deforestado. Eso es la innovación y por eso es algo que hay que estar impulsando en la acción climática. 14º es la vida submarina, que la hemos descuidado, todo este problema de la contaminación de los océanos por plásticos. No son los plásticos los culpables, sino los que permiten que lleguen allá, existiendo tecnología avanzada como la oxobiodegradabilidad. El 15 es vida de ecosistemas terrestres, todo lo que es la biodiversidad terrestre. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas, instituciones robustas. Que no debilitemos las instituciones de la sociedad, que haya equilibrios, pesos y contrapesos, que no haya un solo poder. Y finalmente, el 17º es alianzas para lograr estos objetivos. Vamos a ver esta gráfica que hizo las Naciones Unidas, la acaba de publicar, en donde se ven los impactos que va a tener probables este COVID en cada uno de los objetivos del desarrollo sustentable. En la no pobreza, pues vamos a tener la pérdida de empleos, llevará a segmentos vulnerables de la sociedad y a las familias a caer abajo de la línea de la pobreza. Ahí tenemos este riesgo importante, como podemos ver en la gráfica, el 1. Y luego la interconexión que hay entre cada uno de los objetivos para el desarrollo sustentable. Cero hambre, pues la producción de alimentos podría verse interrumpida, como lo hemos visto. Buena salud y bienestar, el efecto devastador en los presupuestos del sector salud. Esto es algo que está sucediendo ya. La educación de calidad, ¿cómo es que se puede, digamos, frenar este objetivo del desarrollo? Las escuelas permanecerán cerradas para muchos y el aprendizaje remoto es menos efectivo
y el presencial, y no es accesible para todos. Hay muchas comunidades que no tienen computadora ni televisión. La educación de calidad, bueno, las escuelas al estar cerradas va a disminuir también la calidad. Igualdad de género. Los avances logrados por las mujeres están en riesgo, elevándose los niveles de violencia en contra de ellas, como lo hemos visto en estos meses del confinamiento. Las mujeres representan una mayoría más expuesto al COVID-19. Aquí se generó con esta pandemia una desigualdad todavía mayor para las mujeres. Sexto es agua limpia y saneamiento. Disrupciones en el suministro y acceso inadecuado al agua limpia evitan la higiene de lavado de manos, que es una de las medidas esenciales para la prevención. Esta pandemia nos sacudió y nos dijo, bueno, pues sí, una medida es lavarse las manos, ¿qué pasa si no tienes agua? Energías alternas y limpias, aquí es un tema candente en México. La escasez de personal y falta de oferta están derivando en un acceso alterado a la electricidad, debilitando aún más la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de los países. El octavo, que es el trabajo digno y el crecimiento económico, pues las actividades económicas están suspendidas, menos horas de trabajo, ha habido un incremento en el desempleo para muchas ocupaciones. Industria e información no aparece en esta gráfica, el 9, porque no se hizo ahí el análisis. La reducción de las desigualdades, pues está relacionada con el 8. Aquí, como puedes ver en la gráfica, del objetivo octavo al 10º, hay esta interconexión entre ambos. Ahí puedes ver por qué esto de trabajo digno y crecimiento económico impactan en reducir las desigualdades. Ciudades sustentables, ¿verdad? Y comunidades sustentables. Poblaciones que viven en cinturones de miseria enfrentan un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a una densidad alta y pobres condiciones sanitarias. El 12º, que es producción y consumo responsable, no aparece en la gráfica, ahí no se lo analiza tampoco, pero sí en la acción climática, que es el 13. Un menor compromiso de los gobiernos está derivando, si hay gobernantes que están poniendo en duda esto de los compromisos, de los acuerdos de París, véase a Donald Trump. Pero una reducción en la huella ambiental se está presentando, es la contraparte positiva debido a una menor producción de bienes y reducción en el transporte. Vimos cómo reaccionó en una forma espectacular la naturaleza, ¿no? Al quitarle un poquito de la presión, vimos jabalíes salvajes caminando por las calles de Barcelona, ciervos silvestres en las calles del Kioto, en Japón, ballenas en la bahía de Acapulco, en fin, vimos esta respuesta extraordinaria de la naturaleza y debemos sacar lecciones de ello. En cuanto a la vida submarina, no se hizo el análisis, ni tampoco en la vida de ecosistemas terrestres. Es muy pronto para ver lo que te decía yo, de esta extraordinaria respuesta de la naturaleza a lo que pasó con el COVID. El 16, paz, justicia e instituciones fuertes, instituciones robustas. Ahí sí, avisoramos debilitamientos importantes. Los conflictos impiden la toma de decisiones efectivas para combatir el COVID-19. Las personas viviendo en zonas de conflicto tienen un riesgo mayor de sufrir pérdidas devastadoras por el COVID-19. Y finalmente, la 17ª, que es la última, el último objetivo para el cómo se van a hacer las alianzas para que los otros 16 se puedan llevar a cabo, ¿no? Se agrava el ataque a la globalización. La globalización es un avance muy importante, es un grado de libertad del ser humano. Los que están en contra de la globalización tienen visiones muy estrechas, gente que vive en el pasado, que no reconoce el enorme beneficio que se tiene con una globalización bien llevada a cabo, con pesos y contrapesos, que no haya abusados por ahí que se estén aprovechando, pero eso son las instituciones robustas que lo deben de hacer, ¿no? Se está agravando el ataque contra la globalización, aunque también se resalta la importancia de la cooperación internacional en el sector salud. Esto es significativo y es importante porque hemos visto con un resultado verdaderamente positivo cómo la sociedad científica del planeta reaccionó en una forma verdaderamente extraordinaria, espectacular. La prueba es que estamos teniendo ya una vacuna cuando apenas hace 9 meses se descubrió el virus, ¿no? Y trabajaron a marchas forzadas todas las industrias de la biotecnología, de las ciencias médicas, gobiernos, investigadores de todo el mundo,
compartiendo información en una forma verdaderamente inédita, y esto ha sido uno de los resultados positivos. Es evidente que esto representa un cambio significativo en nuestras relaciones a nivel internacional, a nivel nacional. Vemos como en México empieza a haber estos jaloneos entre el gobierno federal, los estados, quién maneja cómo la crisis, etcétera. Pero esto debe darnos como ejemplo el que debemos de operar, debemos de manejarnos con base en la ciencia, con el conocimiento científico, no usar la información para avanzar intereses políticos y económicos particulares, sino hacerlo esto con la gran lección que nos dio la naturaleza en forma sustentable, como son los objetivos para el desarrollo sustentable. Con esto termino esta presentación muy breve, pero que nos da una visión de los impactos en el desarrollo económico que tiene esta pandemia. Les agradezco y les mando todo mi cariño.